vacunatorio que siempre ha sido tan importante en la Argentina, con un calendario amplio y absolutamente gratuito? Bueno, temas que vamos a desarrollar en nuestro móvil en este momento. Gaby, estoy contigo. Gracias, Paulo. Nosotros estamos en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago con el doctor Andrés Grangeto, que me está acá. ¿Grangeto es? Grangeto. Grangeto, está bien. Para hablar justamente sobre este tema, sobre el tema del sarampión, porque hay algunos casos que se han registrado en AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, y queríamos saber cuánto tenemos que preocuparnos aquí en Córdoba por esta ola de brote de sarampión, porque se da, como vos bien señalabas, y si hay que tomar medidas de precaución, ya sea aquí en Villa Carlos Paz como en la provincia. Doctor, gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y aclarar a la gente que el brote sí es en AMBA. Comenzaron a notificarse a partir de febrero del 2025 una familia con nacionalidad argentino-rusa que volvía de Rusia, hizo escala en Vietnam, también estuvo en Dubái y luego en Río de Janeiro. Eran 4 integrantes, padre, madre, una niña de 6 años y una niña de 18 meses. La de 18 meses comenzó con algunos síntomas respiratorios, como da el sarampión al principio, mucha fiebre, y luego hizo el exantema viral, que son manchas rojas para que la gente entienda, y ahí se activa la alerta epidemiológica a raíz de que estaba incorrectamente inmunizada, que es ya vamos a hablar de calendario de vacunación, y también contagió a su hermana. Luego contagiaron a otras personas del mismo edificio, principalmente en la zona de Palermo de AMBA, ¿sí? Y a raíz de eso hubo 13 casos más, total positivos confirmados por laboratorio, ¿sí? Lo más importante que la gente tiene que saber que con el calendario de vacunación nacional obligatorio y gratuito estaríamos cubiertos, ¿sí? Da inmunidad de por vida para el sarampión. El sarampión por sí solo no tiene ninguna otra complicación grave si estamos vacunados, pero si no estamos vacunados podemos hacer una encefalitis o algunas neumonías, neumonitis que pueden ser graves, ¿sí? Nosotros en Argentina, como decía tu compañero hace un ratito, hace años que no teníamos ningún brote de sarampión, de hecho muchos pediatras no han visto ningún sarampión, y a raíz de que después de distintos años hemos notado que la gente se dejó de vacunar, o estos grupos antivacunas y demás, aparecen y reflotan estas enfermedades que estaban prácticamente nulas en nuestro país. El calendario de vacunación nacional gratuito y obligatorio, para el sarampión tenemos 2 vacunas, doble viral y triple viral, sarampión, rubiola y papera, y en cuáles los debemos colocar. Se colocan al año de vida, a los 5 o 6 años, o sea, el ingreso escolar, y a los 11 se completa o se inicia el tratamiento, ¿sí? Entonces repasemos, al año de vida primera dosis, segunda dosis a los 5 o 6 años y tercera dosis a los 11 años. Las otras personas que deben tener calendario de vacunación completo o se da una dosis extra de doble viral, sarampión y rubiola son puérperas y también personal de salud, sí o sí. Personas que han dado a luz y personal de salud. ¿Qué pasa si en este periodo se han salteado alguna de las 3 dosis que son obligatorias para evitar justamente el contagio de sarampión? Bien, se debe consultar al centro de salud más cercano y consultar también el estado de vacunación, y si no las tenemos a alguna dosis se debe recolocar, ¿sí? Se debe colocar, no recolocar, ¿sí? Y completar el calendario. Lo que pasa es que ahora en AMBA, para hacer un bloqueo del brote, sacaron nuevas normativas, pero solo en AMBA, no en Córdoba, no en Santa Fe, no en otras provincias, porque solamente se dio en AMBA y en Buenos Aires los 13 casos. ¿Cuál va a ser la normativa de ellos? Es que toda persona que estuvo en contacto con estas familias que dieron positivo deben completar el calendario de vacunación, y además si hay algún niño de 6 meses a 1 año de edad se le coloca una dosis extra, y de 13 meses a 4 años de edad se le coloca una dosis extra independientemente del tratamiento, del esquema de vacunación nacional que debería tener. O sea, esos pacientes van a tener una dosis extra para neutralizar el brote, pero solo en AMBA, no en Córdoba porque no tuvimos ningún caso. La pregunta tiene que ver con esto de aquellos países que no tienen un calendario de vacunación obligatorio para el sarampión y los viajes al exterior que se vienen aumentando porque el dólar está bajo y bueno, la divisa conviene como para viajar al exterior. ¿Qué precauciones hay que tener como para que no les pase lo mismo que la familia que vino de Rusia y que estuvo en Vietnam? Exactamente. Yo siempre recomiendo que antes de conocer un país consulten a su médico de cabecera y díganle 2 o 3 meses antes, voy a ir de vacaciones o voy a ir de viaje a tal país. ¿Para qué? Para saber
qué enfermedades hay en ese país y si nuestro calendario está acorde a ese país. Nosotros tenemos un calendario de vacunación nacional bastante completo, inclusive mejor que países del primer mundo, pero hay enfermedades en otros países que debemos conocer y tenemos que tener prevención, ¿sí? ¿Cómo se previenen la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas? Con vacunas. Por lo tanto, la recomendación es que antes de viajar, 3 meses antes, consulten con su pediatra, en el caso de pediatra, y en el caso de adultos, a médicos clínicos, y le lleven el carnet de vacunación y le digan, voy a viajar a tal país, ¿qué necesito colocarme o qué recomendación me das? Esa es la recomendación. Y reforzar siempre el calendario de vacunación, tenerlo completo. Nosotros ahora estamos en la parte y época de ficha médica, tanto en el hospital público como en el privado, y estamos viendo un 70-80% de los chicos que tienen el calendario completo, pero un 20-30% que está incompleto y los mandamos a vacunar. Recordamos que el vacunatorio del hospital y de los centros de salud funcionan perfectamente, están todas las vacunas, así que se pueden colocar las vacunas obviamente en el horario correspondiente y así completar el calendario para prevenir estas enfermedades. Paulo, te estamos escuchando. Gracias, Gaby. Doctor, buen día. Gracias, como siempre, por recibirnos allí. Buenos días, Pablo. Estaba escuchándolo atentamente y usted decía calendario nacional obligatorio y gratuito. Definición importante, digo, porque no es que falte una política sanitaria en torno de esto, ni que la cuestión económica sea un limitante a la hora de vacunarse y de vacunarnos, sino que pasa estricta y pura y exclusivamente por una decisión propia y de quienes tomamos decisión, que somos padres, respecto de nuestros hijos. Esto por un lado, y por el otro la pregunta concreta es, esta familia que terminó contagiada y que abre este panorama del cual estamos hablando, si hubiese estado todos vacunados, ¿no se contagian? ¿Esta inmunidad con esas vacunas es de por vida y es imposible un contagio? Contagio sí, pero no tendría ninguna forma grave, ¿sí? Esto es lo mismo que vacunarse contra la gripe, todos los años lo hacemos el personal de salud, embarazadas y demás. Uno puede contraer la enfermedad, pero las vacunas lo que hacen es que disminuya el porcentaje de complicaciones. Por ejemplo, uno puede vacunarse contra la gripe, que de hecho recién acaba de llegar la vacuna solamente para el personal de salud y en unos días llegará para el resto de la población, como población de riesgo. Pueden tener gripe, pero van a ser síntomas leves, no van a tener síntomas graves ni necesitar internación. Para eso vacunamos nosotros. Por ejemplo, muchas madres en el consultorio me dicen, mira, está con varicela, pero yo lo vacuné 2 veces con la varicela, o tiene una dosis y demás. Para la varicela nosotros vacunamos y no buscamos que no tengan las lesiones en la piel, sino que buscamos que no haya más neumonía, neumonitis, ni encefalitis por varicela que anteriormente eran graves, ¿sí? Entonces, para eso vacunamos contra el sarampión, ¿sí? Para que no haya complicaciones, ni niños internados, ni personas adultas internadas. Sí, claramente, y sobre todo más que mortal deja muchas secuelas neurológicas cuando hacen encefalitis los chicos, o meningoencefalitis y demás, pero sí puede ser mortal. ¿Es más habitual en los más chicos? De todos modos estamos hablando... ¿Es más habitual en los menores, en los más chicos el contagio o en los grandes también? Generalmente sí. En los grandes se puede dar también, la mayoría de casos en ambas son de adultos, pero comenzamos con pacientes pediátricos. Lo que pasa que los pacientes pediátricos, ¿cómo se transmite el sarampión? Por gotita de flu en lugares cerrados, las gotitas que nosotros expectoramos al hablar y demás. ¿Y qué pasa? Los chicos tienen cero resguardo, digamos, no usan barbijo, comparten el vaso en las guarderías y demás, y entonces se contagian lo mismo que con los juguetes y demás. La recomendación hoy en día es si tienen un hijo que estuvo en contacto con alguien con fiebre, tos, moco, manchas en la piel y demás, usen barbijo y consulten a su pediatra para ver cómo seguimos, ¿sí? Eso sería un exantema febril, digamos. Manchas en la piel, fiebre de 2 o 3 días y tos, moco, rinorrea y demás, ¿sí? Bien. La última de mi parte, y te dejo, Gaby, el cierre a vos allí. Doctor, hay, y te escuchaba cuando hablabas respecto del tema de la vacuna, ¿ha calado el mensaje antivacunas posterior a la etapa dura del COVID con la llegada de las vacunas, ese proceso de que no hay que vacunarse porque las vacunas tenían un montón de efectos negativos? Digo, venimos de altos niveles de vacunación antes de la pandemia, ¿ha caído eso y aquí estamos viendo un ejemplo puntual de que ese proceso vacunatorio ha sufrido y ha sido lesionado por este mensaje? Sí,
Tal cual, después de lo que fue el COVID y demás, debido a la desinformación o mala información de las redes sociales y demás, mucha gente optó por no vacunar más a sus hijos. También tienen que tener en cuenta que nosotros como pediatras no podemos obligar a que la gente vacune a sus hijos, pero sí hacemos una notificación luego de que muchas dosis de vacunas se dejan de colocar, hacemos una notificación. ¿Por qué? Porque atenta ante la salud pública, no es solamente la salud del hijo de una persona que decide no vacunarlo o la persona adulta mayor, ¿sí? Y además todo niño tiene derecho a recibir el calendario de vacunación nacional completo y obligatorio, independientemente si el padre o la madre quiere vacunarlo, ¿sí? Porque tiene unos principios de autonomía y también tiene derechos ese niño, ¿sí? Que se firmaron en la Organización Mundial de la Salud y también en nuestro Congreso. Entonces debería vacunarse todo persona argentina o extranjera y que tenga también nacionalidad argentina, como este caso de esta familia, con las vacunas correspondientes obligatorias, pero lamentablemente después de COVID notamos un descenso, hasta el 80% de la población dejó de, o sea, el 80% se vacunó y antes llegamos a un 92-93% pre-pandemia de porcentaje de vacunación nacional. Así que la estrategia es reforzar la vacunación nacional. Bien. Gaby. Sí, mi última consulta, para no quitarle más tiempo, tiene que ver con que esta época, ya que estamos con esto de la vacuna, ya hay como un riesgo de dengue y en Córdoba capital están subiendo los casos. ¿Qué está pasando en Carlos Paz respecto a los chicos que tuvieron dengue? ¿Se los vacuna? ¿Se tiene vacuna contra el dengue? ¿Cuál es la estrategia que se está llevando adelante? Vacuna contra el dengue hay, no es gratuita, no es obligatoria, es paga y la recomendación es personas de 4 años a 65 años que hayan tenido dengue hace unos meses atrás, haya sido dengue moderado o grave que haya necesitado de internación, a esa se la recomienda, es una recomendación fuerte, ¿sí? También tiene un costo elevado, algunas obras sociales la autorizan, otras obras sociales no, y si no se pueden abonar. El tema es que hace más o menos 15, 20 días no había, no teníamos ni en Villa Carlos Paz vacunas, ni tampoco en Córdoba, y recién ahora empezaron a llegar, pero es la única indicación que tenemos. Por ahora en el calendario obligatorio nacional no entra la vacuna del dengue y solamente la recomendación son esos casos específicos. No, antes de los 4 años no, después de los 65 no, y solamente los pacientes que tuvieron dengue moderado o grave o que necesitaron internación. ¿Y en Carlos Paz hasta el momento han registrado en el hospital algún caso de dengue en esta temporada? De pediatría no. De adultos no sabría decirte, de pediatría no. Perfecto. Bueno, Pablo, un panorama, lo hicimos hablar bastante al doctor. No pasa nada. Recordemos siempre, gracias, Gaby, gracias, como doctor, corresponde, calendario de vacunación. Dale, muchas gracias. Y por Chao, supuesto, hasta luego. Exacto, eso que decía el doctor, ¿no? Atentos padres con el calendario de vacunación, ¿no? Cumplirlo, porque eso da salud a lo particular y a la población en general. Digo, cuando uno decide no vacunar, decide sobre su vida, pero también sobre la de los demás. Y esto es el mensaje que hay que tener en cuenta respecto de eso. Gracias, Gaby, gracias, doctor. Buena mañana. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Allí estaba Gabriela Yalangosian con nuestro móvil y el doctor Andrés